debo decir que la comunidad científica a nivel internacional siempre se ha enfrentado a métricas que buscan de alguna forma dimensionar el desempeño y el nivel de importancia que tiene su actividad, que típicamente se traduce en productos denominados artículos científicos, o como también o muchos llamamos los papers, y también capítulos de libros y conferencias y un largo etcétera, que sirve como precisamente como medio de comunicación, y derivado de esa comunicación, la generación de una base de conocimiento que sirva como cimiento, construir nuevos conocimientos para ensanchar o agrandar la frontera de nuestras respectivas disciplinas. Entonces, pues sabemos que por lo menos desde los años 60 del siglo pasado se empezó a consolidar una disciplina que ha recibido el nombre de cienciometría, que no tiene otro objetivo más que el de precisamente proponer herramientas de medición de la producción científica, y derivado de la utilización de este tipo de herramientas, tratar de encontrar patrones, tratar de ubicar áreas de oportunidad, tanto para proponer nuevas líneas o confirmar algunos hallazgos, e inclusive la cienciometría como una disciplina que es capaz de pronosticar el comportamiento de la ciencia gracias, insisto, a estas herramientas. Pues bien, estas soluciones que han sido implementadas por una variedad de proveedores de sistemas de información en línea se han convertido a la vez en el parámetro de referencia que utilizan muchas agencias de financiamiento a la investigación, como también las propias instituciones, las universidades, los centros de investigación, y también puntualmente las agencias o las empresas o entidades que elaboran los famosos rankings internacionales. Estas agencias principalmente ubicadas en Inglaterra, pero no exclusivamente ahí. Vemos también otros esfuerzos en otras latitudes en Asia, por supuesto, intereses que tienen en estas actividades determinados periódicos, ¿no? Regionalmente en América, la revista América Economía publica con cierta regularidad un ranking internacional, o al menos un ranking regional del comportamiento de las universidades y también de su producción científica, y vemos entonces que es numeroso la cantidad de agentes externos al proceso de la producción científica, quienes están prestando atención a esta actividad y se apoyan, insisto, de estas herramientas, de estos parámetros, y derivado de ello generan evaluaciones que tienden eventualmente a hacer comparaciones, ¿no? Y bueno, nosotros también a veces decimos que las comparaciones son ociosas, por no decir que molestas, dado que no siempre estas agencias hacen una apreciación o un dimensionamiento preciso de las circunstancias particulares que rodean a un investigador, a su grupo de trabajo, a su laboratorio, a su institución o a su nación. Entonces, derivado de esta verdad o de estas circunstancias, nos vemos entonces en la necesidad de ver qué es lo que se cuestiona, qué es lo que se evalúa, y para ello, más allá de enfocarme en estas conversaciones en las métricas,
derivado de la elaboración de los productos, hay que ir a el origen mismo de la producción científica. Entonces, en este sentido, en esta lógica, lo que pretenderé con estas conversaciones es hacer un repaso de los procesos de la producción científica que concluye, pues, propiamente en la publicación y en el monitoreo. Pues bien, para poder justificar mi intervención, me es necesario hacer un repaso a los conceptos de la producción científica. Y me parece que el concepto clave de la producción es la calidad científica. La calidad científica es un concepto complejo de definir, y quienes se atreven a abordarlo con este fin de colocarlo a nivel de definición dentro de una diapositiva o dentro de un texto, eventualmente pueden una omisión. De tal suerte que quizá más allá de definir a la calidad científica como el antecedente de la producción científica, deberíamos tratar de desglosar el concepto y ubicar cuáles son las etapas que hacen en un último momento que se genere el producto científico denominado, decíamos, artículo, patente, capítulo de libro, libro, conferencia y un largo etcétera. Entonces, en ese sentido es que justifico mi intervención, insisto, buscando atender más allá de la figura del impacto o más allá de la cuantificación de las citas o de las menciones. Yo me volteo al origen, que es la producción científica, apostando por la calidad. Entonces, esta calidad invariablemente viene acompañada de otra serie de variables, pero dentro de esas variables está la de la ética, es decir, cómo es que nosotros debemos conducirnos en el proceso de planeación y ejecución de un experimento, cómo deberíamos quizá generar un plan de gestión sobre los datos generando y recolectando dentro de nuestras prácticas de campo o cualquiera otra de las prácticas que invariablemente son necesarias en la aplicación de los métodos científicos, conecta la generación de datos y, por supuesto, su interpretación en el producto que estaremos por presentar o por publicar. Entonces, el objetivo, lo hemos mencionado, es impartir una serie de charlas, en este caso son 3 charlas para ustedes en su calidad de investigadores afiliados al Consejo, y que tiene por objetivo actualizarnos en temas vinculados, decíamos, a la elaboración ética y la comunicación científica. Ya hemos mencionado, y ahora lo reitero en esta diapositiva, vamos a seguir una agenda que está compuesta por 3 sesiones. Acá ustedes en esta pequeña línea ubicarán que esta tarde abordaremos algunas consideraciones éticas sobre la producción científica. Mañana daremos paso a la comunicación científica, y la tercera de estas sesiones es lo que ya bien comentaba mi colega Natasha, que es el desarrollo de los temas que ustedes amablemente nos van a hacer el favor de ir mencionando a lo largo de estas reuniones, para que sea la tarea de resolver estos puntos, estos cuestionamientos a modo de una conferencia. Entonces, esa es la agenda que tenemos para estos 3 días, y para esta tarde vamos a partir de un concepto básico, que es el de la autoría científica, y abordaremos los puntos que tengo frente a ustedes
en esta diapositiva, no los leo, solamente los muestro y me van a servir como una ruta para irlo desarrollando a lo largo de esta sesión. Yo espero que nos dé el tiempo para abordar los 7 puntos, de lo contrario no veo mayor problema porque podría utilizar parte del tiempo de la segunda o hasta tercera sesión para concluir los puntos sin que esto sea una reducción de la atención que deba prestar a que tengan a bien comentar por la vía del chat. La segunda sesión pues estará enfocada, decíamos, a la figura de la comunicación científica y por supuesto partiremos de hacer una valoración a las asociaciones científicas en su calidad de foros en los que se discuten los avances de la ciencia entre los pares y que a su vez sirve un espacio para proyectar al resto del mundo los resultados a los que metodológicamente se llega desde la ciencia. Entonces, claro que habremos de utilizar el espacio para atender estos otros que tienen frente a ustedes. Y la tercera sesión, pues le llamamos una sesión dedicada a temas selectos, que ya hemos abundado en la que seguiremos para atender. Pues bien, habiendo explicado de manera muy general estas perspectivas, doy arranque a nuestro primer tema según la agenda y que tiene que ver con la autoría científica. ¿Qué es la autoría científica? Bueno, para tratar de entender este concepto, lo que me es más accesible en términos documentales es voltear a ver lo que hace ya Michel Foucault dijo respecto a qué es un autor. Él tiene una presentación magistral en el documento que ustedes tienen definido como fuente en la diapositiva, y claro que hace un abordaje a esta figura desde la perspectiva filosófica. Y no es mi intención abordarlo ni en la perspectiva filosófica y mucho menos en la capacidad tan elevada que Foucault utiliza para abordar el tema. Sin embargo, yo de este documento rescato dos puntos esenciales. El primero de ellos, entender que el autor va a realizar una actividad intelectual de la que se responsabilizar. Y esto es quizá uno de los puntos esenciales de la actividad de la autoría y por supuesto de la autoría científica. El ser autor, más allá de aparecer como tal en un documento indizado, es la persona que invierte los esfuerzos intelectuales, pero también los esfuerzos físicos y también los esfuerzos económicos para producir un resultado. Y este resultado típicamente va a devenir como consecuencia de la combinación de una serie de factores entre los que yo podría enunciar de manera declarativa la capacidad de comprensión sobre los fenómenos que está estudiando, pero también la capacidad de síntesis que lo conduce a este autor o a esta autora a ubicar espacios o resquicios u oportunidades para cuestionar lo que se declara como afirmativo y proponer soluciones alternativas. Claro que va a echar mano de su propia creatividad. Además de esta capacidad intelectual, va a ser una persona que, producto de su sagacidad
y de su conocimiento formado en las aulas, en los laboratorios, va a echar mano también, no nada más de su creatividad, sino de sus propias experiencias personales. ¿Y por qué no decirlo? También de sus propias emociones, de sus propios sentimientos. Ustedes como investigadores pueden confirmar o negar que muchas de las desviaciones que podamos tener en el proceso de producción obedecen por la cercanía sentimental que tenemos con respecto a la educación. Por eso es que hay autores como Michael Yerling que, hablando de metodología de la investigación, nos sugieren, dice el libro, alejarnos del terruño, alejarnos del espacio físico desde el que abordamos el tema para tratar de dimensionar al objeto de investigación en su naturaleza cruda, sin sesgos, sin perspectivas personales. Pues eso también es el autor. El autor es esta persona que hace esta combinación de elementos, decía yo, no nada más profesionales, sino también de carácter personal, por no decir que personalísimos, y que derivado de esa combinación propone algo, pero en la visión de Foucault lo hace de una manera responsable. Y cuando digo responsable, quiero decir, asume la responsabilidad de lo que está diciendo. Y esta responsabilidad, si ustedes comparten la idea, quiere decir que quien figura como autor se presenta frente al público, se presenta frente a sus pares con la plena disponibilidad de ser transparente, no solamente sobre lo que dice, sino de los elementos que anteceden a lo que dice. Y entonces, esta responsabilidad se vincula fuertemente, decía yo, con la figura de la transparencia, y que inclusive, fíjense ustedes, esta transparencia nosotros todavía la podemos llevar a un escenario paralelo, que es el que se conoce en la administración pública como la figura del accountability, es decir, el tener la disponibilidad como autor de abrir de par en par las puertas del laboratorio y permitir que quien así lo desee, especialmente para fines de investigación, no solamente pueda conocer los datos, sino cómo es que los recabamos, cómo es que los analizamos y cómo es que llegamos a los resultados que estamos posteriormente discutiendo dentro de una publicación. Entonces, el ser autor en esta primera perspectiva, insisto, es el asumir una responsabilidad donde la responsabilidad tiene un fuerte color a transparencia. Y esa transparencia, a su vez, insisto, tiene un elemento de rendición de cuentas. Y esta rendición de cuentas no se hace con un fin de escrutinio malvenido, sino más bien el entender que gracias a la transparencia y al rendimiento o a la rendición de cuentas, es que nosotros no solamente entregamos un producto terminado a la sociedad o un producto terminado a los pares, sino que gracias a esta apertura damos aún más elementos para que la comunidad científica tenga base, continúe este proceso de generación de conocimiento como se plantea en la sociología de la ciencia cuando se habla de la construcción social del conocimiento. Decimos entonces que el conocimiento no se puede generar de otra forma que no sea el de apoyarnos en el trabajo previamente sobre las temáticas y que en consecuencia de la revisión de la literatura, tanto el estado que guarda esa área temática, pero también ubiquemos las oportunidades, como decía yo, los resquicios, los espacios no abordados y que con la sagacidad, con la capacidad innovadora, con estas experiencias científicas, el autor pueda hacer una propuesta. Entonces, tenemos esta primera dimensión de lo que es el autor,
resumo, el autor como una persona responsable de lo que reporta y que en la perspectiva de asumir una responsabilidad, asume una apertura, una transparencia, un rendimiento, una rendición de cuentas. La segunda perspectiva de la autoría se vuelca ya propiamente al momento posterior en el que se da a conocer el resultado de la investigación y que es propiamente el momento socialmente más visible, el que aparezca nuestro nombre dentro de el catálogo de créditos, por supuesto de autores, dentro de una publicación, y entonces dirá Bourdieu, en esta sociedad que en medida o en gran medida se apoya de una economía basada en reconocimientos, persone ante mis pares con un trabajo, hace que ese documento se convierta en la moneda de cambio, en ese capital que me permite participar activamente en esta sociedad en donde, insisto, pareciera ser que la economía se basa en parte en el reconocimiento de los logros. Entonces, en la dinámica de la meritocracia, el presentarse como autor es, por una parte, participar en un escenario en el que se valora el trabajo, pero que no nada más se valora, sino que además se va acumulando ese trabajo y al acumularse se va valorando como una vida científica, como una vida destinada o dedicada en gran parte al desarrollo de determinadas disciplinas, a cultivar determinados temas a un punto tal que podamos nosotros llegar a hablar de la madurez científica, de la consolidación de la línea de investigación y ¿por qué no? Hablar un poco más allá, hablar de la internacionalización de la investigación, entendida en esta primera perspectiva como el reconocimiento de los pares internacionales sobre nuestro propio trabajo. Entonces, hablar de internacionalización de la investigación en gran medida es una forma de reconocimiento social, cuando digo social hablo de los pares, que ubican en nuestros aportes no solamente una línea, sino también un avance que, insisto, se consolida no nada más con el paso de los años, sino que se consolida gracias a el trabajo arduo sobre esas líneas. Pues bien, en este sentido, yo les muestro ahora esta diapositiva en donde ubico algunas otras opciones para tratar explicar con un poco más de detalle qué es la autoría. Y tenemos a una serie de ponentes que abordan de una manera magistral estos temas, como es el caso de Merton, quien dice que la autoría no es otra cosa más que el conjunto de bases para el reconocimiento por parte de los pares. Y luego acá está lo que yo comentaba hace un momento respecto a la perspectiva de Bourdieu, quien considera que la autoría es el capital simbólico, es decir, en términos coloquiales, la moneda de cambio en una economía que el avance de los colegas en un contexto particularmente meritocrático y que entonces la autoría viene a ocupar ese papel preponderante. Tenemos por el otro lado la figura que probablemente ustedes conocen, que es la de este comité internacional que reúne a editores científicos y ellos dicen que la autoría no es otra cosa más que el reconocimiento que se hace a alguien respecto a una significativa en un trabajo de investigación. Para aterrizar también un poco acerca de estas definiciones, vamos a ver lo que dice la ley peruana en materia de derechos de autor, que dicho sea de paso, yo tenía cierto tiempo de no revisarla y me llevo gratas sorpresas de los avances a los que han llegado.
ubico dentro del artículo 2.1 que a nivel de definición propone que el autor va a ser esta persona natural que realiza una creación de carácter intelectual, ¿no? Entonces, acá, claro que cuando la ley hace referencia a la intelectualidad, de lo que invariablemente nos está hablando es precisamente del hecho de que quien realiza la actividad autoral no puede ser otra, al menos no en este momento como lo define la ley, no puede ser otra más que la persona física. Es decir, el individuo es el que va a crear la obra intelectual. Y claro, acá dejo el espacio abierto porque lo que ahora está en tela de duda, lo que está en las mesas de debate, especialmente a nivel de organismos internacionales, tiene que ver con la autoría a partir de herramientas de inteligencia artificial. Pero bueno, eso no es propiamente nuestro tema, solamente menciono que es un tema que está en debate. Y bueno, continuando en esta perspectiva legal sobre qué es el autor, ubicamos que el autor es no nada más a quien se le da el crédito o el reconocimiento, sino es a aquel que va a gozar de lo que se conocen como los derechos morales, y ven ustedes acá de nueva cuenta estos autores en sus respectivos momentos hacen referencia a lo que yo ya citaba respecto a la propuesta de Foucault en cuanto a la responsabilidad que asume el autor en cuanto a la creación de su propia obra. Pues bien, habiendo planteado esto, vean ustedes que la diapositiva anterior nos planteaba, aquí regreso un momento, nos planteaba este punto que me es muy importante, el decir, es la asignación de los derechos morales. Y aquí es a donde debo hacer un elemento de profundización, porque amerita que le destinemos unos minutos a entender qué es eso de los derechos morales. Y para entender a la figura de los derechos morales, lo que tengo que hacer es voltear a ver de dónde proviene esto. Pues miren ustedes, nosotros en América Latina y en prácticamente todos los países que seguimos la tradición latina a nivel jurisdiccional o legal, operamos bajo una figura que conocemos como los derechos de autor. Concepto para ninguno de ustedes ajeno, muy por el contrario, me parece que les es muy cercano. Y el autor, dice nuestra diapositiva, va a tener por objeto el proteger las obras literarias y las obras artísticas. Y estas obras literarias, estas obras artísticas, son el resultado del esfuerzo intelectual de quien va a ser considerado como el sujeto, es decir, en este caso, el autor. Entonces, vean ustedes cómo empiezo yo a abordar la perspectiva autoral desde la visión legal, toda vez que uno de los los conceptos que estamos tratando de abordar o de definir, lo hace desde esa perspectiva. Entonces, esta rama jurídica de particular importancia en una sociedad de información y en una economía de información como la que ya vivimos, va a otorgar una serie de facultades al autor para precisamente concederle un espectro de protección que opera desde la perspectiva monopólica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el Estado, por medio de las leyes, reconoce que es un único individuo, autor o autora, la que crea el conocimiento, y en ese sentido, este creador de obras intelectuales ocupa la posición monopolista. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer exactamente la que ella está haciendo, en este caso, a nivel científico.
Y en ese sentido, no nada más se le reconoce esta posición de exclusividad, sino que la exclusividad se extiende a los pares, a la sociedad, a modo tal que estos otros integrantes de la sociedad no puedan hacer un uso de esa obra, excepto en las condiciones que disponga el autor o la autora o que disponga la propia ley. Entonces, por decirlo de alguna manera, esta perspectiva monopolista que tiene el autor se da en varias dimensiones, insisto, como el reconocimiento a este autor o autora como la única capaz de generar este producto intelectual, y la segunda dimensión en cuanto a la capacidad que tiene por vía de la ley de excluir el autor o la autora a terceras personas de una utilización de su obra en condiciones ajenas a las que él disponga o las que disponga la propia ley. De tal suerte que este tema se llama derecho de autor o derechos de autor en una acepción plural, porque lo que hace es precisamente crear una serie de privilegios a favor del autor a partir de la inversión intelectual que concluye en una obra. Ahora, esta obra puede ser, dice nuestra diapositiva, literal o artística. Y cuando digo literaria, no me estoy refiriendo de ninguna manera a una obra que pertenezca al género, sino que la visión internacionalista que se tiene sobre la figura de obra literaria refiere de una manera muy incluyente a todo aquel documento que se exprese por la vía de la técnica de la escritura. Por tal motivo, si estamos diciendo que lo que se pone como punto de intermediación para la valoración de la obra por la vía del derecho de autor es la expresión literaria, lo que no estoy diciendo es que se está protegiendo una temática en particular. Entonces, si yo pongo ante mis ojos un artículo de física de altas energías, bueno, pues probablemente yo, que estoy formado en las sociales y en las humanidades, no entienda ni siquiera el título. Sin embargo, decir que esa obra no pueda ser considerada para los efectos de la ley como una obra literaria. Ahora, si vemos en la parte inferior de nuestra diapositiva, verán ustedes que al autor, desde esta perspectiva que rige en nuestra región geográfica, refiere a la existencia de un catálogo de derechos, unos de carácter moral y otros de carácter patrimonial. Y la razón por la que yo traigo a nuestra conversación la figura de los derechos morales es porque precisamente nos viene a englobar con este concepto las principales facultades que tiene el autor, y por supuesto estoy pensando en el autor científico. Dice el inciso B de mi pequeño listado que saco de las leyes que existen en la materia. El autor tiene la facultad de ser reconocido por su nombre, es decir, tiene este vínculo prácticamente imposible de romper entre su persona y su obra, y que este vínculo lo denominamos como el derecho de paternidad. Reitero, estos derechos nacen junto con la obra misma, no están mediados por un proceso de valoración, ni mucho menos de cumplimiento de requisitos de carácter administrativo, porque así se dispuso desde el momento de su creación en los tratados internacionales en la materia, como puede ser el Convenio de Berna del año de 1886. Entonces, el autor, hablando o abundando sobre la definición de autoría, debo decir que es al que se le debe reconocer su calidad de autor por la figura de la paternidad, es decir, por el reconocimiento del nombre y apellido de quien elabora la obra. E inclusive me voy un poco más allá y cambio un poquito la escena y traslado mi figura de autor a la figura del usuario de la obra del autor.
¿Y cómo es que nosotros científicamente utilizamos las obras de terceros? Lo hacemos a partir de citar la obra de un tercero. ¿Y qué es la citación? La citación es la mención de la paternidad de la obra que estamos por utilizar. Entonces, vean ustedes, como bien nos decía la diapositiva anterior, es el reconocimiento que se le otorga al autor desde una perspectiva moral, en donde la perspectiva moral refiere a elementos de honor. Es decir, yo como ajeno a la obra no puedo apropiarme de manera ilegal del trabajo de una tercera persona. Es más, ni siquiera de una forma legal me puedo apropiar. Estos derechos morales tienen la característica, dice la diapositiva, de ser perpetuos, pero no nada más son perpetuos, sino que son inalienables. No pueden tener una valoración económica y derivado de esa ausencia de tasación económica, es imposible asignarles un valor de cambio o un valor que los traslade al mercado para ser objeto de intercambio. Entonces, en ese sentido, el autor no solamente es a quien se le tiene que reconocer desde esta perspectiva moral, sino que a su vez va a tener otras facultades de decidir si habrá de divulgar o no su obra, si es que la dejará intacta como la está concluyendo o si por el contrario habrá de hacerle alguna modificación en el mediano plazo y bueno, inclusive por supuesto la posibilidad de retirar la obra porque se han cambiado las opiniones, una práctica existente, no digo común, pero sí existente, es la figura del retraction, ¿no? Es decir, el que el autor se da cuenta, quizá, de algún error que cometió durante el proceso de la elaboración del producto científico y le asiste, no nada más a nivel editorial, sino a nivel legal, le asiste la posibilidad de solicitar el retiro de la publicación o inclusive no tanto del retiro de la obra, el de modificar o el de hacer algún tipo de aclaración, como pasa con la figura del corrigendum que encontramos típicamente en el ámbito de la publicación científica. Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, nos decía este autor italiano que, bueno, pues el autor no nada más se hace responsable, decía Foucault, de lo que está publicando, no solamente, decía Bourdieu, es el objeto de reconocimiento social, sino que además ahora estoy agregando una tercera visión de lo que es ser autor, y para ello me apoyo de la perspectiva estrictamente legal soportada en los tratados internacionales en la materia, de la que tanto ustedes allá en Perú como nosotros en México compartimos la misma base, la misma cuna legal, y derivado de ello encontramos que existe este catálogo de derechos, ¿no? Entonces, resumo, hablando de la responsabilidad asociada con la transparencia y la rendición de cuentas. Aterrizo en el concepto del autor como el beneficiario del reconocimiento social en una sociedad meritocrática que aprecia o valora los aportes y una perspectiva legal en donde el autor goza de un catálogo de derechos morales muy vinculados a la parte del honor, pero también una perspectiva patrimonial que no es otra cosa más que un conjunto de facultades en donde el autor decide si habrá de publicar con una u otra editorial y para lograrlo tendrá que ceder parte de esos derechos, como va a ser necesario que lo abordemos a lo largo de nuestra presentación. Pues bien, en este sentido, se nos presenta otra
otra parada en el camino de el dimensionamiento de la autoría. Y esta se refiere nada más y nada menos que a la figura de la originalidad. ¿Qué es la originalidad? Bueno, la originalidad es quizá el concepto más importante desde la perspectiva del derecho de autor, porque gracias a ella es que nosotros podemos ubicar no nada más la aportación que hace el autor o la autora, sino también ubicamos gracias a ella los rasgos de personalidad de este creador. Es decir, yo comentaba hace unos minutos que el autor es el resultado no solamente de sus conocimientos técnicos, científicos, sino también de sus propias experiencias, sus propias circunstancias personales, ¿no? Entonces, en este sentido, la originalidad va a estar asociada a la, y dentro de los rasgos de la personalidad, por supuesto que yo podría ubicar a la curiosidad y a la creatividad como elementos inherentes a el ámbito de la investigación. Entonces, la originalidad, dice Lamont en el año de 2009, se va a reflejar típicamente en la propuesta de ideas, la propuesta de perspectivas o teorías que por supuesto vienen acompañados de datos y de hallazgos. Entonces, hablar de originalidad, si ustedes lo empiezan a dimensionar, es una de las variables que nos traen a nuestra conversación que tienen que ver con la calidad científica. Entonces, continuamos ubicando dentro de esta diapositiva que la originalidad desde la perspectiva del derecho de autor, yo mencionaba hace un momento, es también la proyección de la personalidad. Ahora bien, aquí se da una situación semántica interesante, y es que eventualmente la originalidad se asimila o se da por igual al concepto de novedad. Pero la verdad es que la originalidad y la novedad, eventualmente desde la perspectiva desde la que se estudian, son conceptos diferentes. Por ejemplo, la novedad, cuando la abordamos desde la perspectiva de la propiedad intelectual y en particular de la propiedad industrial y más aún en el rubro de las patentes, se refiere precisamente a que aquello que se propone como un proceso inventivo, novedoso, es precisamente aquel que no encuentra par dentro de las bases de datos de patentes o dentro de la literatura especializada. Y por tanto, para hablar de novedad, hablamos de un parámetro de comparación. Es lo que se propone contra lo que existe. Y si de lo que existe se encuentra identidad o similitud, entonces no es novedoso. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo yo evalúo la originalidad? ¿En dónde está la base de datos? ¿A dónde está el sistema de información en línea? En donde yo pueda ubicar los otros documentos que son originales. No existe esa base de datos. Y en consecuencia, no existe la posibilidad de hacer una comparación y derivado de la comparación, llegar a la conclusión de que esto es o no original. Entonces, vean ustedes cómo la originalidad y la novedad son conceptos diferentes, pero que en la práctica pareciera ser que son lo mismo. Entonces, la manera más fácil de entender, o al menos para mí, estas diferencias es partiendo, por una parte, desde la perspectiva del derecho de autor, que dice, mi diapositiva lo refiere, que la originalidad es la proyección de la personalidad de quien hace la obra, en este caso la obra científica. Y esa originalidad no nada más es la proyección de la personalidad, sino que los rasgos de la personalidad se proyectan, dice
en la primera línea de la diapositiva, en elementos como la curiosidad, como la creatividad, y que la curiosidad y la creatividad se llevan a nivel concreto en elementos tales como la manera particular en la que se aborda el tema, la perspectiva, la teoría, los métodos, los datos, los hallazgos, etcétera, etcétera. Mientras que la novedad, insisto, es un escenario muy diferente. Pero bueno, lo cierto es, y ahorita lo voy a compartir, lo cierto es que cuando hacemos una valoración de la calidad científica, los especialistas no marcan estas diferencias porque entiendo su perspectiva es más social, eventualmente a lo mejor más humanista, quizá hasta de carácter técnico, y por esa perspectiva encuentran una similitud a un punto tal que se genera una identidad entre el concepto originalidad y novedad. Pero bueno, yo con mis diapositivas y lo que trato de explicar, busco poner algunos elementos para que ustedes con su propio conocimiento y experiencia pues puedan abundar más sobre estos temas. Pues bien, decía yo hace un momento, cuando nosotros queremos hablar de la calidad científica, que decía yo es la base de nuestro tema, esta calidad científica puede ser valorada por muchos parámetros, ¿no? Y por supuesto, la calidad científica, decíamos, o al menos esa ha sido la idea que pretendo proyectar con mi conversación, la calidad científica invariablemente está sustentada en un primer momento, que es el trabajo autoral en las dimensiones que la he explicado. Y entonces, lo cierto es que me parece que no siempre se mide la capacidad autoral, sino más bien se mide la cantidad de los productos del autor. Y entonces, al enfocarnos ya no en la persona, sino en su trabajo, en otras variables de medición. Recientemente se liberó el texto que ustedes encuentran referenciado en la parte inferior derecha de la diapositiva, que es un trabajo que me parece de particular importancia, porque lo que hace es precisamente tratar de crear un marco de referencia para entender qué es esto de la calidad científica. Y del trabajo de estos autores, publicado en la revista Minerva, yo retomo y elaboro la diapositiva que ahora ustedes tienen al frente, y ellos lo que hacen es ubicar que la producción científica debería valorada a partir de tres grandes variables. La primera, la originalidad, y aquí se reitera lo que comentaba hace un momento, para ellos la originalidad es sinónimo de novedad. ¿Por qué? Porque lo que se busca en términos simples y llanos es la generación de nuevo conocimiento. El segundo punto tiene que ver con la confiabilidad con lo que se está presentando en el resultado de investigación. Entonces, lo que se busca al valorar la veracidad y la confiabilidad es el rigor metodológico con el que se estudia el objeto de investigación y, por supuesto, la integridad académica con la que se conducen los autores, entendiendo en un primer momento la integridad académica no solamente como el acto de plagiar o de tomar contenidos de terceros sin mencionarlos por nombre y apellido, sino una serie de circunstancias o de conductas mal conducidas por parte de ciertos investigadores, en donde, bueno, pues puede darse situaciones tan penosas como la alteración de las imágenes o la manipulación de datos o la invención de datos o la invención de datos o de resultados y un largo etcétera.
que se contempla en el concepto de integridad académica y que, dicho sea de paso, forma parte de los temas que habremos de abordar en nuestras conversaciones. Y bueno, la tercera variable que se evalúa en este punto tiene que ver con, valga la redundancia, el valor o la utilidad. Y acá es una complicación medir el valor de un producto científico y para tratar de esclarecer el modelo de valoración de un producto científico, lo que típicamente se hace es dividirlo en función de las perspectivas. Y tenemos una primera perspectiva que es el reconocimiento de valor que hacen los pares o los colegas, es decir, cuando ubican que hay un aporte científico en lo que se propone. La otra perspectiva para valorar el aporte del trabajo es una perspectiva de carácter social. ¿Qué tanto el resultado de la investigación viene a ofrecer a una necesidad local, a una necesidad regional? Y este concepto de la valoración social adquiere un rango de importancia mayúsculo en estas semanas, en estos meses, porque ustedes sabrán mejor que yo que estamos viviendo una época muy interesante en lo relativo a la valoración científica y que tiene que ver con el cambio del modelo de las métricas de la ciencia. Y es que, decía yo, desde los años 60 del siglo pasado y hasta en nuestros días, la variable por excelencia de la valoración de producción científica, más allá de la cantidad de productos, es la cuantificación de las citaciones que se hacen a esos productos. Y de ahí que hablemos nosotros de plataformas que se ocupan precisamente de cuantificar el número de ocasiones que se citan y hoy, en esta segunda década del siglo XXI, vemos cómo poco a poco se empieza a marcar una distancia en la medición de la ciencia a partir de valorar exclusivamente la variable de la citación y se abre a otras métricas, como puede ser la cuantificación del número de menciones que se hace en redes sociales de los productos científicos, que, dicho sea de paso, ya que estoy tocando tangencialmente el tema, empieza también a ser cuestionado, porque pues una cosa es que mencionen en redes sociales un trabajo de mi autoría y otra cosa es que ese trabajo tenga un impacto social o de utilidad entre las personas que lo están mencionando en redes sociales. Digo, la citación misma no siempre debemos entender conocimiento positivo al trabajo que se está citando. En la práctica les puedo comentar que yo me he enfrentado a casos en donde un trabajo de investigación tiene un alto nivel de citaciones y al revisar los trabajos a donde se cita ese otro, son citaciones en donde se sugiere al lector que no hagan lo que el autor que está siendo citado hizo en un primer momento. O sea, es una cita vergonzosa que, claro, eventualmente cuando yo la evalúo desde la perspectiva estrictamente cuantitativa, la puedo considerar como positiva. Sin embargo, cuando hago una evaluación cualitativa más puntual del contexto en el que se está siendo citado, pues, o se está citando, pues vemos que es una cita negativa. Pues bien, decía yo que estamos viviendo un cambio en el modelo de la valoración científica, y es que hace escasas semanas el ministerio o la secretaría que en China se ocupa del financiamiento de la investigación de la ciencia, el equivalente al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de ustedes, pero allá en China, empieza a sugerir de una manera muy seria el considerar como una variable de valoración
el impacto que tiene la producción científica. Y solamente recapitulo diciendo que la cienciometría contemporánea se enfrenta a una nueva encomienda que tiene que ver con la métrica del impacto social, de la innovación, del aporte científico a partir de métricas replicables, y no nada más replicables, sino que sean contundentes. Entonces, hemos vivido durante 50 años o 60, quiero decir, desde que Eugene Garfield propuso el factor de impacto, hemos vivido cómodamente, y lo pongo entre comillas, calculando el impacto a partir de la cuantificación de las citas. Decíamos que ya no puede ser la única manera de medir la ciencia. Entonces, me parece que estamos en un momento interesante y que lo que está por venir en este rubro pinta bien, porque a esta verdad o a este escenario se suma lo relacionado a la valoración del aporte de las investigaciones, no nada más multidisciplinarias, sino también de las investigaciones de carácter transdisciplinario, ¿no? Entonces, interesante el momento de la comunicación científica en el que nos encontramos, y me va a dar mucho interés ver cómo las agencias de evaluación de ciencia, ¿no?, las figuras de los rankings, prestarán atención a esta realidad ya presente, ¿no?, que se vaya a venir en 10, 15 años, si no es algo que ya está en la mesa de debate. Pues bien, continúo con mi presentación, y después de haber hecho una pausa por la figura del autor y de la autoría, ahora me traslado a un segundo escenario que tiene que ver con el momento en el que nosotros podamos validar que el autor científico es realmente un autor. Entonces, bueno, ese es otro tema que tenemos que abordar ahora mismo. Interesante, de igual forma, un tema que se ha estado estudiando desde, pues ya también unos 40 años, cuando menos, pero traigo a la conversación lo que el Instituto de Política Científica de la Universidad de Essex, de Sussex, perdón, hace en cuanto a identificar ¿cuándo deberíamos nosotros considerar a un autor como autor dentro de un trabajo? Y es que, de nueva cuenta, en la práctica, y esto ustedes también confirmar con su propia experiencia, nos podemos encontrar con circunstancias no muy favorables, en donde hay autores que no hicieron prácticamente nada en un trabajo de investigación, o muy por el contrario, hay gente que condujo gran parte de la investigación sin que sea considerado como tal. Entonces, ante estos escenarios extremos, y que al hablar de puntos extremos, estoy hablando también de que circunstancias entrelazadas, no puedo decir que es el que se reconoce como autor sin que haya hecho nada, o el autor que hizo todo y que no fue reconocido como tal. O sea, en esos extremos hay una enorme gama de claroscuros, de colores grisáceos, que nos complican a nosotros como evaluadores de la producción científica, nos complican el ubicar quién hizo qué, ¿no? E inclusive me voy más allá. Cuando hacemos una valoración desde la perspectiva legal, debo decir que la ley no se puede ocupar desde su propio texto a identificar cuál fue el nivel de aporte que hizo
los que aparecen en calidad de autores. Y esta visión generalista que tiene la ley, la podemos ubicar o la podemos confirmar en los decires de la propia ley cuando confirma que los autores son los que aparecen como tal o con esa calidad dentro del trabajo. Y ya, o sea, no se puede dar la ley el lujo de verificar desde su propio texto quién hizo la recolecta de datos, quién hizo el análisis, quién hizo la discusión, quién consiguió los materiales, quién obtuvo el financiamiento. Eso queda totalmente fuera del alcance de la ley y derivado de ello, lo que estoy diciendo, la responsabilidad de reconocer el nivel de contribución de los autores está en los autores. Ahora bien, da la casualidad que hay algunas ocasiones en que es precisamente en el trabajo colaborativo en donde se dan los conflictos del reconocimiento del nivel de contribución al trabajo. Y en ese escenario, quien tiene que tomar la batuta para proponer soluciones es la propia industria editorial, las revistas especializadas. Y entonces, con este antecedente, lo que les estoy mostrando en la diapositiva es una serie de recomendaciones que hace el Nacional de Editores de Revistas del área de la salud y que ellos, para tratar de definir quién es el autor, proponen que se considere al menos las 4 variables que ustedes tienen al frente. Y la primera de ellas dice cuestionar si el autor hizo una contribución sustancial a la concepción, diseño, adquisición de datos o interpretación de la investigación. Segundo, si redactó el trabajo o lo revisó críticamente. Tercero, el que haya aprobado la versión final que habrá de publicarse. Y por último, que se está de acuerdo en transparentar y hacer responsable de todos los componentes del trabajo, garantizando atender las preguntas relacionadas con la precisión e integridad del trabajo para que se investiguen y resuelvan adecuadamente. Entonces, esta es una primera propuesta que hace este comité hace ya algunos pocos años y que, insisto, la razón de esta propuesta la retoma el sector editorial al ubicar que la ley, por su propia naturaleza, no puede darse la oportunidad de revisar al detalle cuál es el nivel de contribución o de colaboración de los autores y tampoco se le puede otorgar la decisión final. A ver, bueno, y aquí debo ser cuidadoso con lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que los autores son los que tienen que asumir la responsabilidad del conocimiento de quienes colaboran en los proyectos, pero también es a donde vemos que puede haber esta ausencia en conocimiento entre los autores, ¿no? Entonces, se dan fenómenos desafortunados, como que, por ejemplo, no sé, pienso en algunos casos en donde quizá un alumno de doctorado está por publicar un trabajo y quizá no ha recibido el apoyo sustancial de su director de tesis, sin embargo, por colaborar con este director de tesis, está obligado a colocarlo dentro del conjunto de los autores, o otros escenarios que ahorita también mostraré, en el que ubicamos obligadamente el director del centro de investigación o del laboratorio debe ir incluido como autor dentro de los trabajos que se hacen en el laboratorio. Realmente quizá no tuvo participación alguna o tuvo una participación menor. Entonces, por ese motivo es que la industria editorial, a partir de estos comités de ética, estos comités editoriales, empiezan a hacer una serie de propuestas. Ahora, claro,
debo mencionar que este catálogo de 4 puntos para definir cuándo a un autor hay que considerarlo como tal, opera en el ámbito de las revistas del área médica, pero no de todas, sino de aquellas que de alguna forma se apeguen a las propuestas de este comité internacional. Entonces, claro que puede haber revistas del área médica que, a pesar de formar parte de esta de asociación, no se incline por usar estas propuestas y además pueda proponer sus propios parámetros de valoración. Sin embargo, yo lo traigo frente a ustedes para precisamente empezar a dimensionar la importancia que tiene no solamente el reconocer al autor en la perspectiva filosófica que más o menos intenté esbozar, o en la perspectiva legal que también intenté explicar, sino también empezar a entender la importancia del autor como un jugador clave en el proceso de la producción científica, en el que, claro está, lo que eventualmente cuestionamos es la posición del autor dentro del trabajo colectivo. Es decir, el ocupar el lugar del primer autor, el ocupar un lugar intermedio, el ocupar un lugar al final, el ser un autor de correspondencia. De eso es de lo que estamos, o de eso es de lo que estoy tratando de tratar. Entonces, en este sentido, la colaboración científica debemos entenderla a partir de dos dimensiones. La primera de ellas es entender, y esta es una perspectiva legal, que el trabajo colaborativo, legalmente hablando, es aquel en donde yo como lector puedo diferenciar con lujo de detalle el trabajo que cada uno de los integrantes del equipo hizo. Y el ejemplo más sencillo para entender un trabajo colaborativo se da cuando vemos un periódico, cuando vemos un diario. Cuando ustedes tienen un periódico, un diario en las manos, lo que vemos es un documento, un único documento llamado periódico o diario, pero este documento es muy fácil ubicar quién ha hecho qué, en qué nivel ha aportado cada una de las partes. Y entonces, en este sentido, ubico que hay un trabajo colaborativo entendido de reconocer el trabajo de cada una de las partes. Y por el otro lado, tenemos la figura del trabajo colectivo, en donde hay una fusión, que eso es lo que típicamente encontramos en el ámbito de lo científico, es decir, en donde yo no puedo ubicar quién hizo qué del trabajo que tenemos frente a nosotros. Entonces, lo cierto es que la literatura no nos habla de investigaciones colectivas, sino que nos hace referencia a investigaciones colaborativas, es decir, hay una colaboración. Marco la diferencia a nivel de conceptos, insisto, la que ustedes tienen frente a ustedes en la pantalla es la perspectiva legal. Sin embargo, en la práctica científica, nosotros usamos la palabra colaborativa para referirnos al trabajo que se ha fusionado, es decir, en el que no podemos identificar la participación de una u otra. Y bueno, para empezar a cerrar un poco la conversación de esta tarde, traigo a nuestra pantalla la idea de dimensionar que el trabajo colaborativo es un trabajo que se va a diferenciar de una manera radical entre las diferentes áreas del conocimiento. Y traigo el invariable ejemplo del área de física de altas energías, que se conoce como trabajos de hiperautoría, es decir, en el que, como ustedes mejor que yo lo saben, existe una numerosa cantidad de autores
que forman parte del cuerpo autoral y que para muchas otras áreas, por ejemplo, como pudiera ser las humanidades, causa pues una duda. O sea, ¿cómo es posible que un artículo tenga tantos o más páginas destinadas solamente a los autores cuando el texto tiene una extensión menor a la de la mención de los autores? Bueno, para poder entender esto, hay que voltear a ver la mecánica en la que opera esta área del conocimiento y entendemos, porque así nos lo reporta la literatura, es que ellos se conforman en equipos de trabajo en donde, lo mismo dice la diapositiva, están los que colaboraron en la construcción del acelerador o de los detectores, quienes han escrito el programa de control del equipo, quienes han instalado y puesto en funcionamiento el equipo, quienes hacen el análisis de los datos, los que les dan una interpretación, los que proponen los resultados e inclusive hasta los que obtienen un financiamiento. En este sentido, lo que vemos es que al conformarse como grupos autorales, cada vez que se utilice un resultado, ya sea por la utilización del equipo o por la reutilización de los resultados por ellos mismos provistos, conduce a que todos sean considerados como... Esta es una práctica que cuando la vemos en esta explicación, le encontramos sentido, especialmente cuando, insisto, lo vemos desde un área temática diferente a la de altas energías. Entonces, bueno, pues este es un fenómeno existente desde hace ya algunos años. Ellos se enfrentan a veces al problema de definir cómo es que se tendrán que ordenar en el momento en el que se aparezcan o que aparezcan en la publicación, pero bueno, pues nada, me toca a mí como bibliómetra quizá el entender por qué se comporta de esa manera y no cuestionarlo. Ahora, tenemos otras áreas, como el caso de la biología, en donde la costumbre es que el primer autor hizo la mayor cantidad de trabajo de investigación y el último autor es el jefe del laboratorio, ¿no? Esa es una práctica que puedo confirmar que existe, no porque yo lo diga o porque yo lo haya visto, sino porque hay investigaciones cienciométricas que han encontrado este patrón de comportamiento en el área de biología y al referirme a un patrón de comportamiento, automáticamente debo decir que pueden también presentar excepciones. Y bueno, en el rubro de las ciencias sociales y de las humanidades, sabemos que ellos comúnmente escriben en solitario y por tanto la autoría se le va a reconocer única y exclusivamente a quien escribe el documento. Entonces, concluyo esta diapositiva y los comentarios sobre este punto diciendo que, al igual que sucede con todo lo relacionado con la medición de la ciencia, siempre es necesario prestar atención a la naturaleza, a las conductas, a las costumbres propias del área del conocimiento. Por tanto, de ninguna manera nosotros hacer una valoración indistinta en disciplinas, porque eso sería propiamente omitir las perspectivas propias del área. Pues bien, hasta acá mi intervención de esta tarde.